Vamos a Juan 16, hermanos. Juan 16, hoy vamos a ver del 1 hasta el versículo 15, son 33 versículos, hoy vamos a ver la primera parte que es del 1 al 15, se divide en dos puntos principales o en dos subtemas, por así decirlo. Uno es el Espíritu Santo convence al mundo y el otro punto es el Espíritu Santo revela la verdad. En ese sentido es que vamos a abordar hoy el capítulo 16 de Juan. Y antes de leer, hermano, quisiera hacerle una pregunta. Si le pidieran mencionar a alguien que es un testigo de la fe, ¿a quién mencionaría? Pero antes de que usted pueda responder, porque quizá usted conozca a alguna persona y diga, no, esta persona tiene un testimonio muy fuerte en la fe. Antes de que usted conteste, hermano, necesitamos saber en la Biblia a quién se le conoce como mártir. Sí, bueno. ¿Se oye como un zumbido, ah? Ok. Bueno. En la Biblia, hermano, cuando usted habla de testigos, usted tiene que entender que se trata de mártires. Y muchos de aquí pueden conocer el concepto de mártir. ¿Cuál viene siendo el concepto de mártir? No todos, hermano. Alguien que murió por Cristo, que defendió siempre a Cristo hasta la muerte y siempre pudo, no adoró a ningún otro Dios más que el Dios verdadero. Exactamente. En el texto bíblico, en el concepto bíblico del cristianismo, se le conoce como mártires a aquellos que incluso perdieron su vida por causa de ¿quién? Por causa de Cristo. En el concepto humano, un mártir es aquel que sufre por sus creencias o padece por sus creencias. Entonces, hermano, ahora sí, si le pidieran mencionar a alguien que es un testigo de la fe, ¿a quién mencionaría de los que usted conoce? Y es así, hermano, hoy en día no se conocen a muchos mártires, testigos de la fe, debido a que la iglesia tiene el concepto de que ser testigo es dar un testimonio de algo que uno ha vivido. Por ejemplo, se tiene el concepto erróneo, y ese es el que tenemos todos, o teníamos todos, es que va a dar su testimonio, y decíamos, no, hermano, eso no es un testimonio. Eso que nosotros creemos que es un testimonio, hermano, en palabras sencillas se podría interpretar como: hoy se dice que alguien da testimonio de su conversión, lo cual en realidad no es otra cosa que hablar de uno mismo y no de Cristo. Analice eso, hermano. Cuando alguien va a decir, es que yo les voy a decir cómo me convertí al Señor, empieza, hermano, por toda la historia de su vida y nunca menciona nada de Cristo. Y estoy hablando general, hermano, en general de pastores y de supuestos evangelistas y supuestos congregantes, hermano, en el que todo se centra en lo que la persona hizo, no en lo que Cristo hizo en esa persona. Pero vamos a ver un ejemplo verdadero de un testimonio que está en Hechos 26, 4 al 23. Se lo voy a leer, hermano, porque está un poquito largo. En Hechos 26, del 4 al 23, esto, hermano, es lo que se conocería como un verdadero testimonio. Dice: como bien saben los líderes judíos,
Desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciará la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo no está haciendo otra cosa, hermano, que decir: en un tiempo yo perseguí la fe, pero cuando Cristo apareció en mi vida, entonces las órdenes del Señor que me fueron dadas de predicar el evangelio para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios, eso fue mi objetivo. De ahí en fuera, todo lo que he hecho hasta el día de hoy es predicar a Jesucristo. Hermanos, si usted se acuerda muy bien, siempre que yo le testifiqué, hermano, siempre fue de todas mis porquerías, pero jamás le dije cuál fue la encomienda de Dios para mí. Jamás le dije, y a partir de entonces yo me volví con todo mi corazón al Señor, y entonces desde ahí jamás he vuelto atrás, y usted sabe que eso no es verdad. Esto, hermano, es un verdadero testimonio. Un verdadero testimonio, hermano, es desde aquella vez que conociste al Señor, ¿qué has hecho por la causa del Señor? Eso es un verdadero testimonio, hermano. ¿Quieres conocer otro verdadero testimonio, hermano? Otro mártir de los primeros siglos fue Policarpo. En el 70 al 155 después de Cristo, el anciano de la iglesia de Esmirna, que por cierto fue discípulo de Juan, el apóstol, los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo. ¿Qué pasó con Policarpo? Era ya un anciano cuando lo empezaron a perseguir. Y sus discípulos, a los que él pastoreaba, le dijeron: vienen por usted, escóndase. Y en dos ocasiones Policarpo obedeció a la voz de sus discípulos y fue y se escondió. Pero en la tercera vez, él se enteró que muchos estaban muriendo por causa de él, y dijo: no, ya no más.
y se puso en oración con Dios. Fíjese bien, los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, Policarpo respondió: hágase la voluntad de Dios, y dejó entrar a los soldados. Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local, el Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos, y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Policarpo concluyó: pero ¿por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras. De nuevo, Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Hermano, muchos de los que estamos aquí ni siquiera hemos enfrentado la muerte, hermano, y hemos negado al Señor. De muchas maneras. Primero, haciendo nuestra voluntad, no la de Dios. Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. ¿Por qué, Señor, permitiste el coronavirus? ¿Por qué no podemos estar felices haciendo lo que se nos pega la gana, Señor? Esas son las oraciones de los cristianos de hoy, hermano. Son oraciones de basura, baratas, sin ninguna esencia espiritual, hermano. Esas son las oraciones de hoy, de los pastores que predican en los púlpitos de las iglesias occidentales, hermano. Pura basura, hermano. A nadie le gusta sufrir por Cristo, a nadie le gusta padecer por Cristo. No nos gusta la incomodidad. No nos gusta, hermano, pagar el precio. Queremos ser más que el maestro. La semana pasada veíamos: el discípulo no es mayor que el maestro. Pero nosotros nos creemos más que Cristo, y sobre todo los pastores, pidiendo tratos especiales, hermano. Así que vamos a ver entonces, hermano, el Espíritu Santo convence al mundo. Vamos a leer del 1 al 11 y dice así: entonces Juan. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a aclarar el texto, hermano, o tratar de aclarar el texto, porque por sí misma la Biblia se interpreta.
Hoy en día, hermano, en muchos lugares del mundo los creyentes siguen enfrentando persecución intensa. Actualmente los países controlados por los musulmanes en Oriente Medio y África en especial, aunque también los estados comunistas hacen su parte. Es decir, hermano, si tú quieres conocer mártires, ve a Oriente Medio, ve a África sobre todo, para que veas cómo matan a los cristianos. Puedes ir a los países comunistas en donde está prohibido, casi es cárcel por lo menos, si tú eres un predicador del evangelio o eres cristiano. Siguen escondiéndose en muchas partes, hermano. Y aquí, en América, no pasa absolutamente nada. Los cristianos, hermano, el día de hoy, en este lado del hemisferio, ¿sabes qué van a hacer? Van a estar viendo las finales del fútbol mexicano, el fútbol americano, el básquetbol, y un montón de tonterías. Esa es la persecución de los cristianos de este lado del hemisferio, hermano. Y ahí, hermano, ¿de qué testificamos? Deberías luego darte una vuelta por internet, hermano, los testimonios. Y yo oré para que mi equipo ganara y el Señor me lo concedió. Y dices tú, de verdad, en serio, hermano, Dios debería matar a esas personas, en serio. Fíjese bien. Si se da cuenta, hermano, el capítulo 15 y este capítulo son muy parecidos, ¿cierto? Mire, lea conmigo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama, y vimos esto. Dice, ustedes no me eligieron a mí, pero también dice que si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. ¿Se acuerda? Y empezando el capítulo 16 dice, les he dicho esas cosas para que no abandonen su fe. El asunto, hermano, aquí si usted lee con detalle y tiene cuidado, en el capítulo 15 Jesús dio instrucciones a los discípulos sobre qué hacer, sobre lo que ellos deben hacer. Pero en el capítulo 16 Él se centró en qué haría Dios por ellos a través del poder del Espíritu Santo que habita en ellos. Es parecido pero no es igual, hermano. Una cosa es que te den instrucciones y otra cosa es que te digan lo que Dios va a hacer por ti. Y eso es de lo que trata el capítulo 16. Lo que Dios hace por nosotros, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, Él consolaría, fortalecería y ayudaría a los discípulos en medio de sus conflictos con el mundo. Jesús ya no iba a estar. ¿Quién iba a quedar? El Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo, hermano, que tú y yo encontramos esa fortaleza. El que nos hace comprender la Biblia, hermano, el que nos hace, hermano, poder entender la palabra del Señor, el que nos despierta, el que nos ayuda a clamar, porque ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué hemos de pedir? No sabemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Entonces, hermano, haríamos muy bien en involucrar en nuestras vidas al Espíritu Santo. Fíjate bien lo que te voy a decir, hermano, involucrarlo, no darle adoración de más. Ahorita vamos a ver eso, porque hoy en día hay pastores que enseñan que como el Espíritu Santo es el que está ahora, solamente a Él hay que adorarlo, y eso no es así. El texto bíblico no dice eso. Y acuérdate, hermano, que nosotros no nos guiamos por revelaciones particulares, nosotros nos guiamos por la revelación completa de la palabra de Dios y lo que ella dice. ¿Ok? En esos versículos Jesús advirtió a los discípulos que enfrentarían conflictos con el mundo, pero les consoló con la venida prometida del Espíritu Santo y les explicó que el Espíritu los ayudaría, pero también obraría en los incrédulos para convencerlos de pecado. Así es, el pasaje puede delinearse alrededor de 3 secciones diferentes, pero relacionadas. El conflicto con el mundo,
el consuelo a los discípulos y el convencimiento por el Espíritu. El conflicto con el mundo, hermano, es de los versículos 1 al versículo 4. Le voy a pedir a Charlie si me puede leer, nada más que quita el cubrebocas cuando leas, hijo, para que se escuche así bien. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ok. Mateo 26:31, hermano, dice lo siguiente: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, hermano, Jesús ya les había advertido a los discípulos que iban a enfrentar persecución y que no estaban listos. Dice que les he dicho esas cosas para que no abandonen su fe. Bueno, y en cuanto lo arrestan, hermano, ¡fum!, a correr todo el mundo. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 12 y 13? Primera de Pedro 4, 12 y 13. Alguien que lo lea, por favor. Aquí. Cuando lean, no sean malos, nomás cuando vayan a leer, quítense el cubrebocas porque luego no se oye bien el texto. Y luego se lo vuelve a poner, por favor. 4, 12 y 13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hermano, es para los de aquel tiempo y para los de hoy. Se viene un segundo rebrote. ¿Y de qué te espantas, hermano? Como si algo extraño sucediera, ¿no? No sucede nada extraño. Estas cosas, hermano, ya habían sido avisadas. Si has leído la Biblia, hermano, en los últimos tiempos la maldad aumentará. Jesús dijo: y cuando escuches de guerras y de rumores de guerras, y haya terremotos y haya hambrunas, no te preocupes, esto es necesario que pase. ¿Ok? Las palabras, les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Eso de no las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes, como a qué les suena, hermano. Piense un poco. Esfuércese. ¿Cuál es el común denominador, hermano, de nosotros los seres humanos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya viene diciembre y enero y el próximo año. Espérate. ¿No? Es que tengo una dolencia aquí y voy a ir al doctor y ¿qué tal si me dicen que espérate, primero ve al doctor? ¿No? Y ya que tengan los resultados, entonces nos morimos, pero primero ve al doctor. ¿Se da cuenta cómo es el Señor Jesús? Él sabía todo lo que iba a pasar, pero dice: ¿para qué los espantamos antes, no? Yo estoy con ustedes. ¿Te das cuenta, hermano? Porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que va a pasar, porque si el Señor nos dijera todo lo que vamos a enfrentar, hermano, muchos de nosotros ya nos hubiéramos suicidado. Así es como voy a terminar, Señor. Pues dice el Señor: tranquilo, tú sigue viviendo. Significan que Jesús siempre protegió a sus discípulos
Esa fue la razón por la razón por la que no los preocupó antes de tiempo. Pero debemos recordar que Jesús nunca les suavizó el costo de ser sus discípulos. Fíjese bien lo que dice Lucas 14, 25 al 33. Le voy a leer esta versión. Lucas 14, 25 al 33. Le leo esta versión, hermano. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y muchos cristianos, hermano, de este lado del hemisferio, yo soy discípulo de Jesús. No lo creo. Es que, Señor, yo sí iría al culto, pero es que llegó mi tío de Estados Unidos y hace mucho que no lo veo. Y no vienes al culto porque tu perro se enfermó, ¿no? Es que no tengo con quién dejarlo. Pues mátalo, dáselo al taquero y ya. De verdad, hermano, qué superfluos somos los cristianos de este lado del hemisferio. Amamos más a un animal que a un humano. Y amamos más a un humano que aquel que nos da la vida. Por tonterías faltamos, ¿verdad, hermano? No, hermano, es que pues, acuérdese que hubo una explosión nuclear, entonces pues si hubo explosión nuclear, pues yo me saldría, pues de todos modos me voy a morir. ¿Cómo limpias el ambiente, hermano? No, es que de eso se trata, hermano, el ser cristiano. No ser kamikaze, pero se trata, hermano, que si esa es la voluntad de Dios, hágase la voluntad de Dios, hermano. El asunto es que aquí dentro no hay convicción. En el corazón no hay convicción, hermano, porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, hermano, no tendríamos miedo de nada. No amaríamos este mundo, que de este mundo nada nos llevaremos, hermano. Es en serio. ¿Has visto esas escenas en los panteones, hermano, cuando se muere alguien muy querido en una familia? Casi siempre son los papás, ¿no? Y nunca falta un hijo loco, ¿no? Yo me voy contigo. Ni se va ni nada, en serio. Nada te puedes llevar de este mundo. Lo vamos a vestir, lo vamos a peinar. Ve y abre el sepulcro, hermano. Ahí está la ropa toda podrida y el maquillaje se fue. Le vamos a poner sus joyas, alguien se las va a robar, no te preocupes. Nada nos llevaremos de este mundo. Y entonces, ¿por qué le amamos tanto a este mundo? ¿Te das cuenta cómo está nuestra fe, hermano? Es una fe sancochada. No alcanza para mucho, hermano, la fe que tenemos muchos cristianos. Estoy hablando sobre todo de los de este lado, hermano, del hemisferio. En este lado de la América hermosa, este continente tan bendecido por Dios, hay un montón de idólatras, hermano. Amamos todo menos a Dios. Fíjese bien. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Ahora, ya que decidiste ser mi discípulo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo
lo que posees. El costo es alto, hermano, y tienes que sacrificar muchas cosas, pero vale la pena. Punto 2, el consuelo a los discípulos, versículos 5 y 7, si me puedes ayudar, Charlie, porfa. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estos versículos presentan un contraste marcado entre la falta de egoísmo en Cristo y el egoísmo total de los discípulos. A medida que la cruz se hacía más grande, ellos debían haberlo consolado a Él. Ya hemos dicho que las preguntas que los discípulos Pedro y Tomás habían hecho no eran genuinas, es decir, no eran de interés en Jesús. Estas preguntas, hermanos, eran basadas en lo que ellos perdían. Así que las palabras del Señor evidencian este hecho. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Esas palabras de Jesús, hermano, han estado ahí siempre. Y tú y yo no las hemos discernido. O al menos yo no. Se necesitó, hermano, hacer este tipo de predicaciones para que yo fuera entendiendo muchas cosas del texto que muchas veces enseñé, hermano, sin entender. Porque esa es la verdad de muchos pastores. Solamente hablan de cosas que ni siquiera entienden. O dime, ¿alguna vez te habías dado cuenta del egoísmo que había en estas palabras? Primero Jesús les dice, a donde yo voy no pueden ir ustedes. Y alguien pregunta, ¿a dónde va, Señor? ¿No? Y uno dice, pues sí le preguntaron. No, cuando tú entiendes bien, son preguntas egoístas diciendo, ¿y nos vas a dejar solos? Y ahora que el Señor les dice, ya tengo que irme, lejos de consolarle, lejos de decirle, Señor, vamos a orar por ti para fortalecerte, ellos dicen, nada. No mencionan nada. Pero después lo comprendieron. ¿Qué dice Hechos 2:33? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Jesús dice en el versículo 7, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fueran, el abogado defensor o el Espíritu Santo no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Él les está diciendo, hermano, algo que ellos en ese momento no entendieron, que entendieron hasta después de Pentecostés. Dijeron, ya entendimos. No estamos solos. Dios, como el Espíritu Santo, está con nosotros. Y eso, hermano, es lo que les dio valor a esos hombres para morir martirizados. De otra manera, hermano, no te explicarías cómo 11 hombres y más morirían por una mentira, porque es lo que siempre se ha dicho, hermano, acerca de la Biblia y acerca de la vida de Jesucristo. Los detractores de la Biblia siempre han dicho que no es cierto, Jesús no murió, se desmayó en la cruz. No es cierto, Jesús no resucitó. Si no fue así, hermano, ¿por qué alguien moriría por una mentira? Hay que estar muy loco para eso. 3. El convencimiento por el Espíritu, versículos 8 al 11, por favor, Carlos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, alguna vez escuchamos a algún pastor o entre los mismos cristianos decir que el Espíritu Santo no ministra a los inconversos? El Espíritu Santo solamente es para los creyentes. No. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el mundo, hermano? Los que no conocen a Dios. Déjame decirte esto, hermano, que tiene que cambiar tu concepto a partir de hoy de quién es el Espíritu Santo, que es Dios. Tú y yo no nos hubiéramos convertido al Señor o no hubiéramos llegado a los caminos de Cristo si el Espíritu Santo no nos hubiera conviccionado ¿de qué? De que necesitábamos ayuda. Déjate, lo pongo de esta manera. ¿Por qué fue que un día algunas personas nos levantamos con la necesidad de buscar ayuda para dejar nuestra manera de beber? En aquel tiempo no sabíamos, hoy sabemos que fue el Espíritu Santo el que a algunos nos llevó a esos lugares, a otros directamente a la iglesia. Pero nadie más puede provocar esa convicción de necesidad de ayuda sino el Espíritu Santo. El día de hoy, como estamos de este lado, pensamos que, así como el pueblo de Israel, somos los elegidos y los favoritos de Dios. Somos la niña de sus ojos. Habías de leer bien el texto, hermano, ¿qué significa somos la niña de sus ojos? ¿No? Porque el que se mete con un hijo de Dios, se mete con la niña de sus ojos. No dice eso el texto. ¿Sale? Dice que cuando era un pequeño pueblo insignificante, que nadie daba un quinto por ellos, Dios decía a los demás pueblos: si te metes con mi pueblo escogido, es como si me tocaras directamente a mí, me estuvieras ofendiendo. Cambia, ¿verdad, hermano? Cuando eran nada. El problema con ese pueblo fue lo mismo que le pasó a los cristianos. Somos los favoritos de Dios. Te voy a explicar tu favorito. Dice el texto bíblico: es necesario que el juicio empiece por la casa. No hay favoritos en Dios, hermano. Solamente hay un pueblo ignorante que no ha entendido que su función es darle gloria a Dios a través de su vida. Eso es lo que significa ser cristiano, hermano. Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Viviendo vidas santas. De eso se trata ser cristiano, hermano. El Espíritu Santo no ministra solo a los creyentes, también lo hace al mundo perdido. El ministerio de convicción por el Espíritu es muy positivo. Su objetivo es llevar a los pecadores al conocimiento salvador de Jesucristo. El mundo odia a Jesús porque el pecado odia la justicia, la imperfección odia la perfección y la potestad de las tinieblas odia el reino de su amado Hijo. El ministerio del Espíritu Santo es penetrar los corazones en pecado, vencer la resistencia de los pecadores al Evangelio y llevarlos, por medio de la fe salvadora en el Señor Jesucristo, a la comunión con Dios. El ejemplo vivo de esto, hermano, está en Hechos, cuando después del día de Pentecostés, Pedro se levanta y dice: ustedes están mal, estos hombres no están borrachos. Esto es lo que prometió Dios a través del profeta, que vendrían días en los cuales pasaría esto. Y se suelta Pedro a decirles: ustedes mataron al Salvador, ustedes lo colgaron de la cruz, sobre su cabeza está su sangre. Y entonces dice que 3,000 que fueron compungidos por el Espíritu Santo dijeron: ¿qué hacemos para no ser condenados? Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y crean. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Fue Pedro? No fue Pedro. Pedro no tenía nada de valor, hermano. Hay claras muestras en la Biblia que ese hombre era un cobarde de primera. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, hermano, nos da el valor que nunca tuvimos para testificar de Cristo. Ahora,
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Pecado se refiere a no creer en Jesucristo. Todos los demás pecados se perdonan al creer en Cristo. Pero si no crees, ¿cómo te perdonan? Ahora, justicia se refiere a la necesidad de un Salvador. Nadie puede salvarse a sí mismo, no es por obras. De juicio, porque el diablo ya ha sido juzgado, significa que así como a Satanás le espera el infierno eterno, lo mismo le espera a todo aquel que no se arrepienta y se vuelva a Dios a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que significa de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence, hermano? El Espíritu. ¿Quién debe anunciar? Nosotros. El punto 2 que veremos, hermano, es el Espíritu Santo revela la verdad. Y eso está de los versículos 12 al 15. Y dice así: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Reina Valera traduce: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es en estos textos, hermano, donde te vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no está demandando adoración para Él, no te equivoques. Y si tú escuchas a un pastor decir que ahora debemos adorar al Espíritu Santo y solamente a Él darle gloria, está enseñando, hermano, algo que no es conforme a la Escritura. Porque dice el texto claramente: Él me glorificará. De la manera que Cristo glorificó al Padre, el Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu no vino a dar testimonio de Él, sino ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué crees que te dijimos al principio, hermano, que no se trata de, déjame contarte, hermano, yo era alcohólico y drogadicto? Ya párale a tu carro. Dime, cuando Dios te encontró, ¿qué fue lo que te pidió que hicieras? ¿Y qué has hecho para Él? Y mira, hermano, todos los testimonios al piso. Porque muéstrame tus espaldas, hermano, para ver cuántas veces te han latigado por causa de Cristo. Muéstrame cuántas veces has naufragado. Muéstrame cuántas veces te han apedreado por causa de Cristo. Porque si no es así, hermano, tenemos un grave problema. Porque Pablo dice: llevo sobre mi cuerpo las marcas de Cristo. Me ha pasado esto y esto. ¿Sabes lo que hay sobre nuestros cuerpos, hermano? Las marcas de la iniquidad, de todas las veces que hemos vuelto atrás, hermano, y que hemos fracasado como testigos o como mártires de Jesucristo. No lo entendía, hermano, no lo entendía. De verdad no hay nada digno en decir, bueno, los primeros 8 años de mi cristianismo fueron una hipocresía. Deberías de quedarte callado, que es una vergüenza que te hayas pasado 8 años desperdiciándolos. Deberías estar siempre de rodillas dándole gracias a Dios que te sacó de esa condición y te permitió tomar un lugar. No hay nada digno en ese testimonio, hermano. Es basura ese testimonio. ¿Qué dice el Salmo 19, 7 al 11? Si alguien lo quiere leer, por favor, aquí en la pantalla, Salmo 19, 7 al 11. No, Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esos versículos, hermano, nos dicen que la Biblia es incomparable. Ella es la palabra de Dios, así que nuestro deber es obedecerla. Salmo 119, versículo 11. Bienaventurados los perfectos. 119, 11. Para no pecar contra ti. Así que nuestro deber es obedecerla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Nuestro deber también es estudiarla. Salmo 119, versículo 169. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Por eso dice que hay que estudiarla, hermano. Vuelvo a repetirte, si Dios no nos hubiera llevado, ¿no crees que un día yo estaba ahí y dije, ¿qué puedo hacer? Oh, que soy tan sabio para poder... No, hermano. Fue que un día Dios puso en mi corazón, ¿sabes qué? Empieza a enseñar así. Porque si no, nunca entenderán el texto. Ni tú. Empezando por el que enseña. También debemos honrarla. El mismo Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura eres tu palabra y la ama tu siervo. Debemos honrarla. ¿Qué dice en la versión NTV, hermano? Alguien que tenga NTV, Salmo 119, 140. Jenny. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. ¿Tus promesas fueron sometidas a qué? A una prueba rigurosa. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados, ¿qué? Y cargados, y os haré descansar. Hermano, ¿tú crees que yo el día de hoy estoy preocupado por lo que va a pasar ahora en los próximos días? ¿Tú crees que en mi corazón siquiera hay alguna emergencia por saber qué voy a cenar el 24 o el 31? No tengo ni la menor idea, ni me importa, hermano. ¿Tú crees que tengo algún apuro por saber si va a haber descanso, si se va a recuperar la economía? Porque yo he entendido, hermano, que eso está fuera ¿de qué? De mis fuerzas. La Biblia fue muy clara, Jesús fue muy claro cuando dijo, si no pueden hacer lo menos, o sea, si ustedes no pueden aumentarle a su estatura un codo, o un centímetro, si no pueden volver blanco uno solo de sus cabellos por su esfuerzo, ¿por qué te preocupas? Por si el coronavirus, o si la economía, o si la lepra, ¿no? Porque yo ando por ahí la lepra también, ¿no? ¿Por qué te preocupas? Que si la delincuencia, que si Paquita la del barrio. Hermano, Jesús fue muy claro, bástale a cada día su propio mal. Termina este día, hermano, porque a lo mejor ni lo terminas. Si esa es la voluntad de Dios, hoy no terminas, hermano. Hoy estaremos
tomando café en tu honor, nomás, ya. O en el mío. Ya. ¿Para qué te afanas con, y en 5 años voy a hacer esto? Y si llegas, ¿no? Y también, ¿sabes qué debemos hacer con la palabra de Dios, hermano? Defenderla. Judas 1:3. Judas 1:3 nada más. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para que contendáis, que la defiendan. Hoy te explico eso, hermano. El Antiguo Testamento dice más de 3000 veces: vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra de Jehová. Sobre todo los profetas decían mucho esto. Y el Nuevo Testamento confirma a través de los apóstoles lo mismo. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, hermano, ¿qué dice? ¿Toda la escritura? Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda carta de Timoteo, hermano, capítulo 3, versículos, ¿qué dijimos? Y 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. El hermano Ángel nos leyó la traducción Reina Valera, pero esa traducción, hermano, está mucho más comprensible, ¿cierto? ¿Para qué sirve la Biblia, hermano? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, no en la de los demás. Porque somos muy buenos para decirle a los demás lo que está mal en su vida, pero lo de nosotros pasa de noche. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermano, ¿tengo que leer la Biblia? Sí, hermano. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 2, 12, 13? Primera carta a los Corintios 2, 12, 13. El primero que lo encuentre, que lo lea, por favor. Doce y 13. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. No podemos, hermano, comprender esa escritura si el Espíritu Santo no nos la revela. Ahora, hay una última evidencia, hermano, de que la Biblia es la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 1, 2. A ver, vamos a decirle a Angie que nos lea, por favor. Apocalipsis 1, 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aunque el día de hoy existen muchos detractores de la Biblia, entre ellos hay un hereje llamado René Kivitz. Te aviso de una vez, hermano, en internet anda circulando un video de un pastor brasileño que se llama René Kivitz, que dice que se debe actualizar la Biblia para incluir el homosexualismo, ya que según él esto es discriminar.
Esto es grave, hermano, porque no creas que es un pastor como un servidor que nadie lo conoce más que aquí en su iglesia. Este hombre tiene una iglesia muy grande allá en Brasil y sus videos se transmiten regularmente, hermano. Y el tipo dice, porque los que lo conocen lo califican como un pastor muy amoroso. Aguas con los amorosos. ¿Vale? Es tan amoroso, hermano, que él dice, la Biblia está obsoleta, hay que actualizarla, porque hay unos cuantos pasajes ahí que son discriminatorios. ¿Unos cuantos pasajes, hermano? Todo lo que es Levítico, hermano, creo que también en Génesis, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, quiero aclarar esto, hermano, porque mucha gente dice, no, hermano, es que usted a lo mejor no tiene el Espíritu de Cristo, porque usted condena a la gente. No, yo no la condeno, hermano. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que es el homosexualismo, es enemistad con Dios. Lea Romanos, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos hombres que detienen con impiedad la verdad acerca de quién es Él, es decir, que Él es Dios. Y lejos de reconocerlo como Dios, hermano, ellos adoran, ¿qué? Imágenes, adoran criaturas, adoran personas. Y entonces dice que debido a esa situación Dios los entregó, ¿qué? A mentes reprobadas, las cuales cambiaron su naturaleza que Dios les dio de hombre y de mujer por depravación y entregándose a lascivias entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, cambiando el uso natural. ¿De dónde saca este hombre que hay que incluir el homosexualismo en la Biblia? ¿De dónde sacan los famosos defensores de los derechos inmundos, porque no son humanos, ¿no? ¿De dónde sacan esas sectas llamadas iglesias dirigidas por gente homosexual, en donde se congrega gente homosexual que dicen que están haciendo culto a Dios? Hay que tener el entendimiento entenebrecido, hermano, para no entender esto. ¿De dónde sacan que Dios ama a los homosexuales en el sentido en que ellos lo quieren dar a entender, diciendo que Dios los acepta como son? Mentira. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí están incluidos, ¿sale?, todo ese tipo de personas, y también están los asesinos y los violadores y todos esos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Si creen en Jesucristo, serán regenerados espiritualmente, sus ojos espirituales serán abiertos y se darán cuenta que su condición es ¿qué? Es enemistad contra Dios. Por tanto, serán llevados al arrepentimiento, dejarán sus prácticas y se volverán a Dios. Y entonces esa será otra historia, hermano, porque comprenderán que no son hombres encerrados en un cuerpo de mujer, o mujeres encerradas en un cuerpo de hombre. Eso de verdad es una verdadera tontería. Mentira. Por eso tú, hermano, y yo necesitamos estar convencidos de que esto es la palabra de Dios para no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No importa que me califiquen de homofóbico, no importa que me califiquen de antisocial, no importa que me digan y que me hagan, yo no cederé a lo que Dios dice para caerle bien a otros, para que me acepten otros. Yo no tengo ningún problema, hermano. Si las personas quieren ir y buscar iglesias en donde se sientan a gusto, gloria a Dios.
Pero aquí no vamos a cambiar la predicación para que alguien se sienta bien. Si usted, hermano, quiere llevar un tipo de vida que no honre a Dios, está bien. Esa es su elección. ¿Ok? Pero aquí siempre le seguiremos diciendo, hermano, que el único camino a Dios es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No nos opondremos, hermano, a que usted haga su voluntad. Pero lo que sí le decimos, hermano, es que jamás en esta iglesia, lo que es aquí en el lugar donde se da culto al Señor, jamás permitiremos conductas que ofendan la presencia de Dios. Es decir, jamás permitiremos entrar por esa puerta homosexuales que quieran venir tomados de la mano y estarse aquí besuqueando. No. Jamás permitiremos, hermano, que entren personas que quieran aquí tirarse y revolcarse diciendo que eso es manifestación del Espíritu. No. Jamás permitiremos, hermano, personas que quieran venir aquí a causar desorden, hermano, y hacer otro tipo de situaciones. No, hermano. De eso usted puede estar seguro. Fíjese bien. Durante muchos años he buscado destruir la veracidad de las Escrituras, pero como ya sabemos, esto no sucederá nunca, ya que mientras quedemos un remanente de apologistas, mártires, que defendamos la palabra de Dios, obviamente por la voluntad de Dios, no creo que somos héroes, ¿sale? Es que yo amo tanto a Dios, no, tú no amas a Dios. Dios puso en ti el amarle, así que lo que estás haciendo no tiene ningún mérito. ¿Es mérito de quién? De Cristo. La Biblia seguirá siendo la única verdad para la vida de los cristianos. Para el mundo no lo es, porque tienen el entendimiento entenebrecido, pero para el cristiano no debe haber duda alguna en cuanto a esta verdad. ¿Esta es la palabra de Dios? Sí. ¿Todo lo que ella dice es verdad? Sí. ¿Tiene errores? No. ¿Es infalible? Sí. No falla. Jamás fallará. Ahora, hermano, le doy algunos tips. Daremos algunas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Unidad de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es una sola verdad. Comienza hablando de la creación. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Y termina diciendo, hermano, que un día todo terminará y serán creados cielos nuevos y tierra nueva. Y también, hermano, comienza hablando de Jesucristo y del Espíritu Santo y termina exactamente de la misma manera, hermano. Aguas ahí con el atril, nada más. Y esto, hermano, es así. También la Biblia, hermano, tiene precisión científica. El ciclo hidrológico, hermano, nos dice que la vida de la carne está en la sangre, ¿cierto? Job declara que la tierra es redonda y que gira sobre su propio eje. Tiene todo que ver con eso, hermano. Sácale la sangre a un ser humano y se muere. Y la Biblia ya lo había dicho. ¿En qué año fue? Esto lo saben los que estudiaron. Yo la verdad soy... Me decían Atila, el rey de los hunos, ¿no? Puro uno sacaba yo. Job declara que la tierra es redonda y gira sobre su propio eje. Eso ya lo habían declarado en la Biblia. Y después sale un hombre, no sé quién fue primero, si Galileo, no sé quién fue primero, o antes de Galileo hubo alguien que dijo, y la tierra es redonda. No, eso ya lo sabíamos. Porque la Biblia ya lo había mencionado. También la Biblia dice
que las estrellas son como los granos de arena en la playa. Hoy se sabe que los científicos estiman que existen al menos 100,000 millones de estrellas y hay miles de millones más en otras galaxias. Pero hasta apenas, hermano, con unos potentes telescopios, pero Dios ya lo había declarado. La ciencia, hermano, está en pañales con respecto al Señor, con respecto a Dios. ¿Qué más, hermano? La primera y segunda ley de la termodinámica son fundamentales para toda la ciencia. La primera ley determina que la energía se conserva, no puede crearse ni qué, ni destruirse. Génesis 2 al 3 nos da la razón por la cual la energía no se puede crear. ¿Qué dice Génesis 2, 3? Al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Por eso es que no se puede crear, hermano, porque Dios está en reposo. Analiza bien, después de los 6 días de la creación, hermano, Dios ya no ha creado nada. La energía no se puede crear. Ahora, esa es la primera ley de la termodinámica, hermano. Hebreos 1:3, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién dice qué? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso, hermano, la energía no puede destruirse, porque todo lo sustenta Dios con el solo poder de su palabra. Y la segunda ley de la termodinámica dice, hermano, que el desorden, que se conoce como entropía, se incrementa constantemente. Así que todo lo que hay en el universo se deteriora. Romanos 8:20 al 22 nos dice lo siguiente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Si usted lee nuevamente Génesis, hermano, los días de la creación, al final dice, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. No había muerte, no había deterioro, nada envejecía, todo era perfecto, pero vino el pecado. Lea Génesis 3 del 1 al 24. Esa es la razón, hermano, de que el día de hoy todo ¿qué? Esté en constante desorden y se esté ¿qué? Destruyendo. Si le interesa más, hermano, La batalla por el comienzo de John MacArthur lo puede adquirir aquí, hermano. Le va a hablar con detalle de todo lo que yo le estoy hablando aquí. Así. Ejemplos claros de ciencia, de tecnología, de todo, hermano, lo que Dios hizo y sigue como Dios lo hizo. Y nada lo puede cambiar, hermano. Cuando Dios maldijo a la creación, que es lo que dice Romanos, la sujetó a vanidad, la maldijo, será maldita hasta el día que todo se ha transformado y entonces nuevamente todo se ha creado de manera pura y perfecta. También tiene precisión histórica la Biblia y de ello dan fe todos los descubrimientos arqueológicos. A ver si es cierto que la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba ahí y que van a investigar y que sí. Y a ver si es cierto que los hititas y que sí. Y a ver si es cierto que el arca y que todo lo que dice la Biblia ha sido corroborado por la arqueología, hermano. Porque es la palabra de Dios.
¿Qué más, hermano? Las profecías cumplidas acerca del Mesías y las que se están cumpliendo. Mateo 24, 10 al 14. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y se está cumpliendo? Sí, hermano. El día de hoy hay muchos falsos maestros, falsos profetas, ¿no? Apóstoles de Dios, como un hombre llamado Guillermo Maldonado y su esposa, que se divorciaron porque dice que Dios le dijo que se tenía que divorciar. ¡Wow! Cuando la Biblia enseña, hermano, que Dios aborrece el divorcio. Pero la gente está atrás de ellos. No, Dios está con usted, mentira. Dios no puede estar con alguien que le da la espalda a su palabra. ¿Ha leído la historia de Sansón, hermano? Al igual que todos los niños, yo también pensaba que era un hombre así. No, hermano, era un charal, Sansón. Tiene una fuerza sobrenatural que era dada por el Espíritu de Dios. Pero ese hombre insistió en desobedecer a Dios hasta que Dios lo abandonó, que es cuando lo agarran los filisteos y lo dejan pelón. ¿Se acuerdan, no? Le cortan el cabello. Bueno, vamos a suponer que no lo dejaron pelón, pero le cortaron las guedejas de su cabello, que era el símbolo de su fuerza, porque fue nazareo desde su nacimiento, dedicado al Señor, ¿cierto? Y cuando ese hombre vuelve en sí, porque dice que lo tenían ahí como esclavo empujando y el pelo le vuelve a crecer, dice que el hombre reaccionó, volvió en sí, dijo, no lo dice el texto bíblico, hermano, ya le expliqué que no todo va a venir explícito, ¿sale? Pero yo creo, sinceramente, hermano, que ese hombre dijo, pequé contra Dios. Y le dice al niño, cuando ya le habían sacado los ojos, dice, llévame ahí donde están los filisteos, déjame tomar las columnas centrales. Y dice el texto que oró a Dios, Señor, yo sé que te ofendí, yo sé que pequé contra ti, pero déjame, Señor, una sola vez más, experimentar, Señor, tu espíritu en mí, tu fortaleza en mí, para que yo muera con estos filisteos. Y Dios se lo concedió. Así que, hermano, ¿Dios perdonaría a este hombre y a esta mujer por haber hecho semejante estupidez? Sí, si se arrepienten. Si no, no, hermano. ¿Y qué es arrepentirse? Darse cuenta de su error y volver a ese matrimonio que ellos, no Dios, disolvió. Aquí en este lugar, hermano, hay un matrimonio que fue a Dios por consejo y Dios los restauró, hermano. Pero porque fueron por consejo de Dios y Dios los restauró. Y Dios está trabajando en la vida de él de una manera sorprendente, hermano. Te sorprenderías lo que Dios puede hacer con un corazón que se dispone. Lo puede levantar y le puede revelar su palabra y le puede explicar los textos bíblicos de tal manera que ese corazón se enamore de Dios. Pero fue obra de Dios, de nadie más. Ahora, la evidencia más contundente de que la Biblia es la palabra de Dios es el testimonio del Señor Jesucristo. En estos 4 versículos que leímos, hermano, 12, 13, 14 y 15,
Te explico esto. Revelan la necesidad, alcance y objetivo de la revelación del Espíritu Santo. Necesidad, alcance y objetivo de la revelación del Espíritu Santo. La necesidad de la revelación del Espíritu Santo es el versículo 12. Las palabras de este versículo, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Significa que ellos eran incapaces de entender la importancia de la cruz, la resurrección y la ascensión antes de que dichos sucesos ocurrieran. Después de Pentecostés, los discípulos estaban listos para recibir ¿qué? Toda la revelación necesaria. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, hermano, no entendía muchas cosas. Entre ellas, ¿para qué orar? ¿No? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué un devocional? ¿Por qué hay que estar ahí en todos los servicios? El día de hoy lo entiendo, hermano. El día de hoy que tengo 2 adolescentes, hermano, para mí es tan claro como el agua. Porque ¿sabe que el corazón de los muchachos se desvía muy fácil? ¿Tiene adolescentes, hermano? Bienvenido al club. Le van a sacar canas verdes, hermano. Y si usted no está bien parado, usted va a ceder ante sus adolescentes y les va a decir, haz lo que quieras. Pero si usted está bien parado, hermano, esos raros especímenes llamados adolescentes, no les va a pasar nada. Les pasará lo que le pasa a cualquier adolescente, solamente harán sus berrinches y después el Señor se los va a enderezar. Y ya. Y luego viene la juventud, y es lo mismo. Usted tiene que estar firme en Dios para poner por obra los principios de la palabra de Dios y que sus hijos, hermano, los asimilen. ¿Por qué? Porque usted, como hijo de Dios, es paciente para con ellos, como Dios ha sido paciente para con usted, y se sienta y platica y les enseña. Vente, hijo, vamos a orar. Vente, hija, vamos a orar. Vente, hijo, vente, hija, vamos a leer la palabra. Es que yo no quiero. Bueno, mi querido hijo, mi querida hija, estás castigado. Porque en esta casa se hace la voluntad de Dios. Somos una familia cristiana y somos un hogar cristiano. Y si quieres vivir en esta casa, tienes que vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Y usted le puede preguntar a los dos que están allá afuera, porque ya se te ponen, ¿no? Ya como ya casi te pasan, pues ya. Pues sí, puedes medir 15 metros si quieres, pero aquí somos cristianos. Así que, hermano, eso es lo que dice la necesidad de la revelación. Cuando tú te conviertes al Señor no puedes entender todo, no, hermano, ni yo lo entiendo todo y jamás podré entender todo. Y conozco doctores en teología, hermano, porque los he visto a través de videos, que aún siguen sin comprender toda la revelación de la Escritura, hermano. El alcance de la revelación del Espíritu Santo, versículo 13, parte A solamente. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 2, 9 y 10? Ya estamos terminando, hermano. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso, hermano, que parece algo así muy difícil de entender, es bien sencillo. ¿Quién inspiró el Antiguo Testamento, hermano?
¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Moisés y a todos los escritores del Antiguo Testamento lo que tenían que escribir? El Espíritu. ¿Quién le dijo a los escritores del Nuevo Testamento lo que tenían que escribir? Eso es lo que significa ese versículo, hermano, esa parte del versículo. No hay otro secreto. ¿Sale? Para que no lo mareen. Solamente a los Illuminati el Señor nos revela. Nada. Estás drogado. Ahora, el objetivo de la revelación del Espíritu Santo, versículos 13b al 15, es lo que dice lo siguiente. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Señor Jesús no actuó por su propia iniciativa durante su encarnación, sino siempre en la voluntad del Padre. ¿Por qué crees que los pastores no pueden hacer lo que se les pegue en la gana? ¿Qué vamos a hacer para que venga más gente? Oh sí, pongamos una pantalla allá afuera y vamos a transmitir películas. ¿Por qué crees que nada de lo que hemos hecho en esta iglesia ha funcionado? Ya vendimos talento, hermano, ya pusimos librería, transmitimos películas, hicimos un montón de tonterías. Nada funciona porque no le pediste consejo a Dios. Tú creías que le habías pedido consejo a Dios, pero no. Si te alineas a la voluntad de Dios y dejas de confiar en tus estrategias, baratas por cierto, entonces Dios se deleitará de tu obediencia, no de tus esfuerzos ni de tus sacrificios. Por eso, hermano, ya no hay nada en esta iglesia que no sea culto a Dios. O sea que ya nunca vamos a comer otra vez chilaquiles. Como no, tráigalos para compartir, hermano, pero ya venta no. Ya no va a haber rifas. No, hermano, ¿quiere comprar un libro? Esfuércese. Esfuércese. Demuestre amor por Dios. Este hermano nuevo nos costaba 2,100, ¿verdad? 2,200. Traído desde Francia. No llegó por el coronavirus, hermano, en serio, se quedó en la aduana. Es lo que iba a costar el último tomo, hermano, que me falta para completar este comentario bíblico. Y como no se pudo, pues, no sé, tú lo consigues, ¿no? ¿Para qué me ilusionas? No es nuevo, hermano, ya está usado, mire, pero no me importa. Porque esto, hermano, para mí es un cúmulo de conocimiento que yo necesito para poderle enseñar a usted, hermano. No le digo cuánto pagué porque se va a desmayar. A mí no me importa, hermano. Lo hago con todo mi corazón, porque es así como Dios me ha enseñado. Este libro, hermano, cuesta más que mis zapatos y no me importa. Porque no me sirve de nada traer un buen calzado y un buen vestido, hermano, si soy un ignorante de la palabra de Dios y enseño mentiras. Prefiero traer una vestimenta común y corriente, hermano, pero el conocimiento en mi corazón y en mi mente, hermano, de la palabra del Señor. Así que nunca le estoy pidiendo nada que yo no haría. Cuando le digo que se esfuerce, hermano, es porque créame que hay que esforzarse y hay que confiar en Dios para que puedas comprar. Ve y pregunta, hermano, en serio, ¿cuánto cuesta un solo tomo de estos libros? Así que dice, hermano,
En la inconmensurable unidad de la Trinidad, el Espíritu Santo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El propósito de esta revelación que ya dijimos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Jesús lo dijo muy claro: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, y por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Por esa razón, hermano, es que yo le dije al principio, que tal como el Hijo glorificó al Padre revelándolo. ¿Qué dijo Jesús? Tomás, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Jesús, dice el texto bíblico, que es la encarnación de Dios. Que si tú quieres conocer a Dios, que conozcas a Jesús, porque Él es la imagen viva del Dios invisible. Y de esa manera, hermano, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Y yo he escuchado pastores decirle a sus congregaciones: debemos adorar y glorificar al Espíritu Santo porque es el que está ahora en la tierra. Mentira. Porque el Espíritu Santo no vino a dar testimonio de sí, sino de Cristo. ¿Suena espiritual? Suena espiritual. ¿Es correcto? No. No está diciendo nada malo. Démosle culto al Espíritu Santo. Momento. El Espíritu Santo no vino a pedir adoración para sí, sino vino a glorificar al Hijo. Vino a decirnos que todo lo que Cristo enseñó es verdad y que a Él solo es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración junto con el Padre. Porque entre ellos no hay problema. No creas que se tienen envidia unos a otros, así como los pastores somos bien envidiosos, ¿no? Es que ese tiene más congregantes que yo. ¿Y a ti qué? Así que, hermano, póngase de pie, vamos a terminar. No debemos olvidar esto, porque algunos se centran más en la persona del Espíritu Santo y sus dones que en la persona de Cristo y su obra. Y el bautismo del Espíritu, hermano, y si no tienes el bautismo del Espíritu, entonces si no hablas en lenguas, entonces no, momento. No hay ninguna obra más maravillosa que la cruz y que la resurrección de Jesucristo, hermano. Nadie jamás te ha amado tanto, hermano, como Cristo. Nadie jamás nos ha amado tanto como Dios, enviando a su Hijo a morir por nosotros.